Muchos estudiosos, emprendedores y buscadores de autoconocimiento se han volcado sobre las enseñanzas de Napoleon Hill, el autor de Think and Grow Rich, considerado por muchos el padre de la literatura de desarrollo personal. Hill dedicó más de 20 años de su vida a estudiar a los hombres más ricos e influyentes de su época, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y otros gigantes industriales, con el objetivo de identificar los principios que estaban detrás del éxito extraordinario que todos ellos compartían. Lo que Hill descubrió no se reducía a fórmulas matemáticas, golpes de suerte o herencias privilegiadas. Por el contrario, la gran clave que atravesaba todos los relatos y experiencias que él recopiló era un patrón mental, un hábito poderoso que, una vez cultivado, tenía el poder de transformar por completo el destino de cualquier individuo, independientemente de su origen social, escolaridad o condiciones iniciales de vida. Ese hábito, revelado por Napoleon Hill, puede describirse en pocas palabras: el hábito de dirigir la mente de forma consciente y persistente hacia un objetivo definido, unido a la fe inquebrantable de que ese objetivo ya se está alcanzando. Se trata de un ejercicio diario de disciplina mental, en el cual el individuo no solo sueña, sino que vive mentalmente como si ya estuviera realizando aquello que desea. En otras palabras, es la práctica de pensar continuamente en el resultado esperado, actuar en conformidad con esa visión y mantener actitudes coherentes hasta que la realidad externa se ajuste al escenario que primero fue creado internamente. Hill llamaba a este hábito fe aplicada y, en algunos momentos, autosugestión. Para él, la mente humana era comparable a un campo fértil en el que se sembraban diariamente semillas de pensamientos. Lo que determinaba la cosecha no era el azar, sino la calidad de las semillas elegidas. Si alguien sembraba dudas, miedos e incertidumbres, inevitablemente cosechaba fracaso, escasez y frustración. Pero si la persona cultivaba imágenes claras de éxito, afirmaba verbalmente su victoria y reforzaba esa creencia con acciones alineadas, se creaba una fuerza irresistible, capaz de atraer oportunidades, abrir puertas e inspirar la colaboración de otras personas. Este hábito es poderoso porque se apoya en dos fundamentos psicológicos profundos que la ciencia moderna también reconoce. El primero es el poder del subconsciente. Hill afirmaba que nuestro subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con intensidad emocional. Es decir, cuando repetimos diariamente frases negativas como no puedo, no tengo suerte o soy pobre, el subconsciente acepta esas declaraciones como verdades absolutas, moldeando nuestra percepción de la realidad e influyendo directamente en nuestras decisiones, emociones y comportamientos. Por otro lado, cuando elegimos alimentar la mente con afirmaciones positivas, imágenes de victoria y autosugestiones constructivas, el subconsciente comienza a trabajar como un siervo incansable, guiándonos automáticamente hacia mejores elecciones, aumentando la autoconfianza e incluso atrayendo personas y circunstancias que refuerzan la visión mental cultivada. En términos modernos, este proceso puede compararse con el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y crear nuevas conexiones de acuerdo con los estímulos y repeticiones que recibe. El segundo fundamento es el poder de la repetición. Hill destacaba que un único pensamiento positivo aislado difícilmente es suficiente para cambiar la vida de alguien. Es como plantar una semilla y abandonarla sin regarla. No echa raíces, no brota. Pero cuando ese pensamiento se repite diariamente, de forma disciplinada, con emoción y convicción, se transforma en creencia. Y las creencias, según Hill, no son solo ideas abstractas, son fuerzas creadoras que determinan el rumbo de la existencia.
Una creencia arraigada en el subconsciente orienta cada decisión, influye en cada comportamiento y con el tiempo moldea por completo la realidad de quien la sostiene. Por eso, el hábito más poderoso que Hill reveló no era simplemente creer en el éxito de manera superficial, sino entrenar la mente todos los días para creer hasta que esa fe se vuelva inquebrantable. Esa constancia, ese entrenamiento repetitivo de autosugestión, es lo que diferencia a quien sueña de quien realiza. Un ejemplo clásico que Hill utilizaba para ilustrar este principio era el de Thomas Edison. Antes de inventar la lámpara eléctrica funcional, Edison fracasó más de 1000 veces. La mayoría de las personas habría desistido mucho antes, convencida de que el fracaso era definitivo. Pero Edison cultivaba el hábito de reinterpretar cada intento fallido como un paso hacia el éxito. Él decía, no fracasé, solo descubrí 1000 maneras que no funcionan. Esa forma de pensar, lejos de ser un simple optimismo, era fruto de una disciplina mental que transformaba los fracasos en aprendizaje y mantenía su visión firme hasta el triunfo final. Otro ejemplo es Henry Ford, que creía firmemente en su visión de crear un motor V8 de bloque único, incluso cuando todos los ingenieros decían que era imposible. Ford no permitió que la imposibilidad ajena contaminara su convicción. Ordenó a su equipo que siguiera trabajando hasta encontrar la solución. Ese hábito de rechazar pensamientos limitantes y sostener su visión incluso frente a críticas e imposibilidades, terminó produciendo una innovación que revolucionó la industria automotriz. Hill también aplicaba este principio en su propia vida. Afirmaba que no había diferencia entre fe y hábito mental. Para él, la fe era simplemente el resultado de la repetición continua de pensamientos cargados de emoción hasta que se convirtieran en convicción. Esa fe no dependía de la religión o la suerte, sino de la disciplina mental diaria. Este hábito puede aplicarse en cualquier área de la vida. En la salud, significa visualizarse como alguien fuerte y saludable, adoptando pequeñas acciones coherentes, buena alimentación, ejercicio y descanso que refuercen esa imagen mental. En las relaciones, significa actuar con amor, paciencia y respeto, incluso antes de recibir lo mismo a cambio, pues el hábito de cultivar lo mejor en uno mismo atrae respuestas más positivas del otro. En la vida financiera, significa organizar las finanzas con responsabilidad, administrar lo poco como si fuera mucho y actuar con sabiduría, sembrando hábitos de prosperidad que con el tiempo generan abundancia. En última instancia, Napoleon Hill nos mostró que este hábito es, en realidad, el hábito de controlar la propia mente. Es la capacidad de elegir diariamente qué pensar, en qué creer y cómo actuar, en lugar de ser rehén de las circunstancias o de los pensamientos negativos. Quien no controla su mente es controlado por los demás o por las condiciones externas, pero quien domina este hábito se convierte en señor de su propio destino. Así, el mayor legado de Hill es claro. El éxito no es cuestión de suerte, sino de hábito mental. El hábito más poderoso es vivir como si lo que se desea ya fuera realidad, sosteniendo esa visión con fe, repetición y acción disciplinada. Esa es la fuerza invisible que moldea a los vencedores, y esa es la herencia que sigue transformando vidas en todas las generaciones. Un ejemplo célebre que Hill utilizaba era el de Thomas Edison. Antes de inventar la lámpara, Edison falló más de 1000 veces. Cualquier persona común habría desistido, pero Edison cultivaba el hábito de interpretar cada falla como un paso hacia el descubrimiento. Él decía, no fracasé 1000 veces, encontré 1000 maneras que no funcionan. Esa mentalidad, fruto de un hábito arraigado, le permitió persistir hasta realizar una invención que cambió la historia de la humanidad. Hill
También contaba la historia de Henry Ford, quien insistió en crear un motor de 8 cilindros fundido en un solo bloque. Todos los ingenieros decían que era imposible. Ford, sin embargo, sostenía en su mente la visión de que era posible. Repitió innumerables veces: sigan trabajando. No acepto otra respuesta que no sea la solución. Ese hábito de no permitir que lo imposible quedara registrado como verdad en su mente hizo que sus ingenieros, después de años de intentos, finalmente lo consiguieran. El hábito más poderoso revelado por Napoleon Hill no se restringe a los grandes nombres de la historia. Puede aplicarse en cualquier área de la vida. En la salud significa visualizarse como una persona fuerte y saludable, adoptando pequeñas acciones diarias coherentes con esa visión. En las relaciones significa actuar con amor, respeto y lealtad, incluso antes de recibir eso a cambio. En las finanzas significa administrar los pocos recursos actuales como si fueran semillas de abundancia futura, cultivando la disciplina de ahorrar, invertir y estudiar, en lugar de quejarse de la escasez. Es importante comprender que este hábito no es un mero optimismo ciego. Hill diferenciaba con claridad la fe inteligente de la esperanza ingenua. Fe inteligente es creer que es posible y trabajar incansablemente para concretarlo. El optimismo ciego, en cambio, es esperar resultados sin actuar, cruzar los brazos y aguardar un milagro que nunca llega. El hábito poderoso del que Hill habla exige acción disciplinada, perseverancia frente a las dificultades y, sobre todo, gratitud anticipada. La práctica de agradecer incluso antes de ver el resultado, pues esa actitud fortalece la convicción interna y mantiene el corazón en estado de abundancia. Otro aspecto esencial de este hábito es el ambiente. Hill enseñaba que nadie puede cultivar pensamientos grandiosos si vive rodeado de voces negativas. El hábito de alimentar la mente debe complementarse con el hábito de seleccionar las compañías. Por eso, desarrolló el concepto de mastermind, la unión de 2 o más mentes en armonía, creando una fuerza mayor que la suma de las partes. Cuando 2 personas que comparten fe y propósito se unen, refuerzan mutuamente su creencia y aumentan sus posibilidades de éxito. Pero quizá el punto más revolucionario en la enseñanza de Hill sea este. Ese hábito puede ser desarrollado por cualquier persona, independientemente de su origen, clase social o nivel de instrucción. No es necesario nacer rico ni tener talentos extraordinarios. Basta con comenzar con una visión clara, repetir diariamente autosugestiones positivas, sostener acciones coherentes y negarse a desistir. Con el tiempo, esa disciplina mental se transforma en un hábito automático, y lo que parecía imposible pasa a ser natural. En última instancia, el hábito más poderoso revelado por Napoleon Hill es el de dominar la propia mente. Quien no controla su mente es controlado por las circunstancias. Quien no elige sus pensamientos es arrastrado por los pensamientos ajenos. Pero quien asume el mando interior, sembrando diariamente semillas de victoria, inevitablemente cosecha una vida de logros. Así, el mensaje de Hill sigue siendo actual. El éxito no depende del gobierno, de la economía, ni de la suerte. Depende de lo que cultivas dentro de tu mente todos los días. El hábito más poderoso es simple de entender, pero exige disciplina para aplicarlo. Piensa, siente y actúa como si ya estuvieras viviendo la vida que deseas, hasta que esa visión se convierta en realidad. Esa es el arte de transformar la fe en fuerza creadora, y esa es la herencia que Napoleon Hill dejó al mundo.